Votaré por Tomate. Me gustan sus ideas. Buenos días. ¿Por quién votará? Por Tomate, porque cumple con mis expectativas. Lo lamento, señor, pero usted no puede votar en este sitio. Diríjase a otro centro de votación. Esto es un delito electoral. Se le conoce como perturbación del certamen democrático. Lo puede cometer un funcionario público o un particular. El artículo 386 del Código Penal establece que quien perturbe o impida la votación pública o escrutinio podrá pagar entre 4 y 9 años de prisión y multa de 50 a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Aumentará de 6 a 12 años cuando se use violencia. Será más grave si lo comete un funcionario. Si a usted le ocurre, acuda a los delegados de la registraduría o a la mesa de justicia del sitio de votación. Un grupo armado llega a una población con amenazas de muerte para presionar al pueblo a favor de un candidato. Esto es un delito electoral. Se le conoce como constreñimiento al sufragante. El artículo 387 del Código Penal establece que quien cometa esta conducta irá a prisión entre 4 a 9 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La pena aumentará cuando la conducta la cometa un servidor público o se condicione al acceso a programas sociales o beneficios gubernamentales. Hola, Javier. ¿Ya sabes por cuál candidato votar? Claro que sí, votaré por Tomate. Tiene ideas claras y nos ayudará con la salud. Señores, recuerden que en esta oficina se votará por el apio si quieren mantener su trabajo. Esto es un delito electoral. Se le conoce como fraude al sufragante. En el artículo 388 del Código Penal establece que quien cometa esta conducta podría pagar entre 4 a 8 años de prisión y multa de 50 a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La pena aumentará cuando la conducta la realice un servidor público. El que le dé el aval a un candidato a cargo de elección popular, conociendo que tiene una inhabilidad, sanción fiscal o disciplinaria, incurrirá en el delito de elección ilícita de candidatos. También son responsables los partidos que dan el aval. Esto es un delito electoral. El artículo 389A del Código Penal establece que quien cometa esta conducta podría pagar entre 4 a 9 años de prisión y multa de 200 a 800 salarios mínimos mensuales vigentes. Para que esta conducta se entienda consumada, se requerirá que el candidato inhabilitado sea elegido al cargo de elección popular al que se postuló. Solo se pueden postular candidatos y listas a cargo de elección popular los partidos y los movimientos con personería jurídica y los grupos significativos de ciudadanos, quienes deben verificar el cumplimiento de las cualidades y requisitos de los candidatos. El CNE también podrá imponer multas y sanciones administrativas.
Pablo entregó dinero, ofreció beneficios a los sufragantes para que votaran por su candidato en el municipio. Esto es un delito electoral. Se le conoce como corrupción al sufragante. El artículo 390 del Código Penal establece que quien realice estas actividades podría pagar entre 4 a 8 años de prisión y multa de 200 a 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Para considerarlo un delito no se requiere que la promesa se cumpla. Basta con prometer, ofrecer, pagar el beneficio. También cometerá delitos quien acepte la promesa, el pago a cambio de votar. Un líder político de un corregimiento de Colombia ofreció la venta de un paquete de votos para usarlos a favor de un candidato. Otros líderes sociales de un barrio sirvieron de intermediarios para efectuar la compra masiva de votos. Esto es un delito electoral. Se le conoce como tráfico de votos. El artículo 390A del Código Penal establece que quien realice estas actividades podría pagar entre 4 a 9 años de prisión y multa de 50 a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es suficiente que se haga el ofrecimiento a cambio de una compensación económica. Pedro tomó la cédula de ciudadanía de su hermano Nicolás, con el fin de votar por el candidato de su preferencia. Esto es un delito electoral y se le conoce con el nombre de voto fraudulento. El artículo 391 del Código Penal establece que quien suplante a un sufragante o vote más de una vez o sin derecho incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Tomás es jurado de votación. Él le permitió a Sebastián votar en su mesa sin tener derecho. Su nombre estaba inscrito en otra mesa y no figuraba en el registro de votantes. Esto es un delito electoral y se llama favorecimiento al voto fraudulento. Incurrirá en prisión de 4 a 9 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes e inhabilidad para ejercer cargos públicos. Roberto es jurado de votación. Sin justificación, dilató la entrega de documentos electorales y los sellos de urna. Esto es un delito electoral. Se llama mora en la entrega de documentos relacionados con una elección. Lo comete el funcionario público de la organización electoral. El Código Penal establece que incurrirá en prisión e inhabilidad de 4 a 9 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En un puesto de votación, los jurados fueron sorprendidos depositando tarjetas electorales en la urna. En otro municipio, un jurado le sumó intencionalmente un 0 al resultado final de uno de los candidatos. Esto es un delito electoral. Se le llama alteración de resultados electorales. El artículo 394 del Código Penal establece una pena entre 4 a 8 años de prisión y multa de 50 a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Comúnmente se hace con adulteraciones
o falsedades en los pliegos electorales, tales como el listado de sufragantes E10, registro de votantes E11 o las actas de escrutinio E14, E24, E26. Julio es policía. Adriana, jurado de votación. Los dos retuvieron injustificadamente las cédulas de varios ciudadanos con argumentos varios. Esto es un delito electoral. Se le conoce como ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas. El artículo 395 del Código Penal establece que quien haga desaparecer, posea o retenga cédulas o cualquier otro documento para el ejercicio del derecho al sufragio, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Un funcionario que de manera injustificada exija documentos o requisitos no previstos en la ley a un candidato para su inscripción, con el fin de entorpecer su participación o sacarlo de la contienda electoral, comete un delito. Se le conoce con el nombre de denegación de inscripción. El artículo 396 del Código Penal establece una pena de 4 a 8 años de prisión y multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Gilberto donó a la campaña de un candidato 15 millones de pesos en efectivo, pero el dinero no salió de su bolsillo. Se la dio un contratista que no quería figurar como colaborador. La donación no fue reportada por el verdadero aportante. Esto es un delito electoral. Se le conoce como omisión de información del aportante. El artículo 396 del Código Penal establece que quien cometa esta conducta podría pagar entre 4 a 8 años de prisión y multa de 400 a 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Incurre en este delito quien no informe de sus aportes realizados a la campaña. Sin embargo, la ley electoral actualmente no obliga a ningún ciudadano a informar sus aportes. ¿No le interesa la política? Recuerde que puede ejercer el papel de vigilante. Evitar fraudes electorales está en sus manos. No deje que los corruptos se elijan. ¿Qué delitos se pueden evitar? 1. Que se suplanten votantes. 2. Que se alteren los puestos de votación. 3. Que se compren votos. 4. Que se presione al sufragante. Recuerde, no sea un ciudadano pasivo. No se queje. Usted puede hacer la diferencia. Denuncie en los canales del Consejo Nacional Electoral. Numeral: no apoyo el fraude electoral, apoyo al CNE.